música es el amor de mi vida, es mi compañera en este viaje maravilloso que es la vida. ¡Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno! Bem-vindo ao Music as um Voyage. No episódio de hoje, em Madrid, com a cantora Paz, que compartilhou comigo seu amor pela música e em especial pelo flamenco, que é um dos símbolos da cultura espanhola e, como ela diz, só se aprende no palco. Espero que você curta comigo essa viagem musical cheia de paixão e histórias da contagiante cantora Paz. Soñar contigo. Music as um Voyage. Pues estamos en Madrid, es el templo de Devot, es un regalo que Egipto hizo a España en el año 1968. Yo canto flamenco, básicamente mi vida es el flamenco y es lo que hago aquí en Madrid y por algunos lugares del mundo. Yo soy de Andalucía, de Córdoba. O que haces em Madrid? Pues sobrevivir. Sí. Bueno, me vine hace 4 años, yo vivía en Sevilla, bueno, yo dentro del tiempo que llevo en la música, pues viví básicamente en Sevilla los primeros años y luego pues decidí venir aquí y bueno, probar suerte. Fue un poco duro al principio porque siempre los cambios a nivel artístico pues dan mucho miedo, mucho respeto, pero enseguida encontré mi lugar aquí y bueno, creo que es una de las cosas más necesarias que tenemos los seres humanos, ¿no? Encontrar tu lugar en el mundo y bueno, de momento creo que este es el mío. Realmente mi relación con la música empezó siendo muy pequeña yo. Mi madre cuenta una cosa que a mí me da mucha risa porque ella dice que yo antes de hablar ya cantaba. O por lo menos lo intentaba, hacía las melodías, aunque bueno, el idioma en el que cantaba, imagínate con 2 años, ¿no? Si no sabe hablar, imagínate cantar, ¿no? He tenido etapas en mi vida, ya te digo, cuando era muy pequeña tenía mucho contacto con la música. Yo cantaba casi todos los días en casa, mi madre me grababa todo el tiempo, me encantaba aprenderme canciones nuevas, imitaba a los ídolos del momento, que casualmente era el flamenco, ¿no? No tuve los ídolos típicos de la adolescencia, ¿no? Pero donde yo me sentía realmente cantante o cantadora era con el flamenco, ¿no? ¿Cuáles eran esos ídolos? Bueno, mi diosa de pequeña era Lole, la mitiquísima pareja Lole y Manuel, eran pareja artística y pareja en la vida, ¿no? Eran matrimonio. Y yo recuerdo de pequeña, bueno, mi madre me ponía los discos de Lole y Manuel y yo la imitaba, me encantaba imitarla, me ponía delante del espejo y cerraba los ojos y recuerdo llorar con ella, con su voz maravillosa, que bueno, todavía canta y es una pedazo de artista y es una de las voces más bonitas para mi gusto que ha tenido el flamenco. Bueno, ahí Fosforito, Meneses, escuché a Camarón también en parte de mi adolescencia mucho. Bueno, hasta mi adolescencia prácticamente tuve bastante contacto con el flamenco, ¿no? Pero después ya me cerré, hubo una época ahí que me dio con muchísima vergüenza de repente y estuve años sin cantar, incluso rechazar la música, no quiero cantar. Pero bueno, yo creo que poco a poco va evolucionando y va superando todas esas cosas y yo creo que fue una época muy bonita como de metamorfosis, ¿no? Yo siempre lo comparo con la vida de una mariposa desde que es una oruguita, ¿no? Hasta que pliega su ala y vuela, ¿no? Fue un proceso de un tiempo en el que yo me conecté con una parte de mí que quizá era la esencia y lo que realmente era yo, ¿no? Pero bueno, por circunstancias de la vida, pues había tenido que vivir otras cosas antes y me alegro de que haya sido así porque, bueno, llegué a la música ya con la cabeza medio amueblada, creo que me queda mucho todavía por aprender, pero bueno, no era una niña ni era una adolescente, me alegro de que me vino casi con 30 años, ¿no? Y bueno, profesionalmente llevo como 7 años, desde que dije lo dejo todo y me dedico a la música. Básicamente mi vida es el flamenco pero bueno, me gusta mezclar estilos. Que te voy a amar
vida entera se y ver cómo te encuentran cada uno de ellos, porque todos te aportan algo diferente y te ayudan a conocerte mejor. Desesperadamente sé que te voy a amar. El flamenco funciona de una manera, o sea, para nosotros pues lo hemos normalizado, pero claro, supongo que para personas de otros estilos puede ser quizá un poco raro, porque todo el mundo que no conoce el flamenco me pregunta que si tengo un grupo. En el flamenco los hay, pero digamos que los músicos, los artistas en general, también los bailadores y bailadoras, trabajamos según la demanda. O sea, digamos que tenemos tablaos flamencos, que son los lugares donde se hace flamenco en España, sobre todo en Madrid, Barcelona y Sevilla, ¿no? Son como las 3 ciudades que más tablaos hay, ¿no? Hay mucho turismo también, hay muchas otras en Andalucía, en todo, en Granada, en Córdoba también, Málaga, en todo, ¿no? Pero bueno, en esos 3 lugares quizás donde más. Dentro de esos tablaos, pues tienen, digamos, cada uno más o menos un grupo de artistas con los que van contando, ¿no? Un grupo de bailadores, un grupo de cantadores, un grupo de guitarristas y algún instrumentista también. Tú llegas al tablao, nunca sabes quién hay. Siempre gente nueva, dentro de que más o menos nos conocemos todos, ¿no? Pero el tema de la improvisación, por ejemplo, en el tablao, o sea, en los espectáculos no se suele improvisar. O sea, solemos montar pues los números de cante, los números de baile, por supuesto, donde se improvisa siempre en el tablao. Ahí tú llegas, no sabes quién hay, ¿qué vas a bailar? Voy a bailar alegría, voy a bailar tiento, taranto, bulería por soleá, seguirilla, lo que sea, ¿no? Entonces te subes al escenario y todo se improvisa, dentro de unos códigos que todos entendemos, evidentemente, porque hay un lenguaje que todo el mundo hemos estudiado previamente, ¿no? A mí me gusta muchísimo el tablao, Luis, porque cada día es diferente, siempre pasan cosas mágicas y bonitas, y esa incertidumbre de nunca saber cómo va a terminar la noche, cómo te vas a encontrar tú, cómo va a responder tu compañero ante tu letra, o cómo va a responder tú ante su baile o ante una faceta de la guitarra, ¿no? Yo creo que eso la gente lo percibe y lo recibe de una manera muy bonita desde el público. ¿Cómo tú aprendiste los códigos? Pues los códigos los aprendí a base de equivocarme muchísimo. Porque yo empecé cantando, digamos que como cantadora de flamenco está el cante para adelante y el cante para atrás. El cante para adelante es cuando tú estás sola y tú eres, digamos, la protagonista. El cante es el protagonista. Tú tienes tu guitarrista o si lleva instrumentos, palmero, lo que sea. Y el cante para atrás es cuando le cantas al baile. Te colocas en el escenario en la posición de atrás porque, bueno, el baile es el protagonista, el que se sitúa en el centro del escenario. Entonces, claro, yo empecé cantando para adelante. Yo me aprendía mis cantes, hacía algunos conciertos, me llamaban de peña. Pero claro, todo el mundo me decía, es que para cantar hay que pasar por el baile, ¿no? Incluso Paco de Lucía también lo decía, ¿no? Que un gran guitarrista siempre, un gran artista, un gran músico, tenía que pasar por el baile primero. Y claro, pues llegaba ese momento que te llamaban de un tablao por primera vez y yo, ay, Dios mío, de morirme, ¿no? O sea, un miedo, o sea, recuerdo la primera vez que fui a un tablao, que no se me va a olvidar nunca, en la casa de la guitarra, yo no podía cantar, o sea, no me salía la voz de los nervios que tenía. Recuerdo a veces esa anécdota y hay momentos en los que aún lloro porque me fui a mi casa llorando. Ay, yo no canto más, horroroso, o sea, los nervios peores de mi vida. Y ahí está la generosidad luego de los compañeros, de ver que necesita ayuda en ese momento, que está nerviosa, que no sabe los códigos, que no tiene experiencia, de tenderme una mano y decir, cariño, tranquila, lo va a hacer, no pasa nada, por aquí hemos pasado todos, ¿no? Pero se aprende en el escenario, Luis. Cerca mía, siempre yo te amaría, como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. La música es el amor de mi vida, es mi compañera en este viaje maravilloso que es la vida. Va vacía, déjame presumir.
He viajado mucho con la música, con el flamenco. La verdad es que ha sido maravilloso, y compartir música en esos viajes con gente preciosa. Para mí salir fuera con el flamenco, con lo que hacemos, es el mayor regalo que me puede hacer la música, porque tu estado es muy distinto cuando estás en otro lugar que no sea tu casa y tu país. Hay algo en ti que ya cambia y quizás estás mucho más atento a cómo lo recibe la gente, ¿no? Aquí, como es, bueno, estás acostumbrado a estar en tu lugar y como que desconectas un poco de eso, pero cuando viajas analizas mucho más cómo está la gente, y es una belleza ver las caras, ver a la gente llorar. En países como Japón, con una cultura tan radicalmente opuesta a la nuestra, como la gente llena teatro, lo recibe con tanto amor, con tanta gratitud. Son cosas que nunca se olvidan. En cada ausencia tuya voy a llorar, pero el regreso tuyo borrará lo que esta ausencia tuya me causó. Y quiero que me enseñe algo. Como lo digo, music es un voyage en español. La música es un viaje. La música es un viaje. Ah, Espera de vivir contigo al fin el resto de mi vida. muchas gracias, Paz, por venir. Muchas Gracias por eso. Muchas gracias. Sé que te voy a amar, mi vida entera sé te voy a amar. En cada despedida voy a amar desesperadamente. Sé que te voy a amar.